En los albores del tiempo, cuando los cielos recién desplegaban sus constelaciones sobre la bóveda inmensa, surgió entre las luminarias una fuerza antigua, sólida como la roca y fecunda como la tierra recién bañada por la lluvia. Tauro, guardián del verdor eterno y custodio del ritmo paciente de la vida, emergió del polvo de las estrellas para recordar al mundo que no todo se gana con prisa, y que la belleza más perdurable se forja al compás de la constancia. Entre los signos, su energía era la de la tierra en su plenitud, fértil, estable y capaz de sostener raíces tan profundas que ni las tormentas más bravas podían arrancarlas. Su pecado no era otro que el apego, esa obstinación por conservar lo amado, por proteger lo conquistado, por no soltar lo que costó construir. Un impulso que, en boca de los cielos, podía sonar a excesiva posesión, pero que en la danza secreta del universo resultaba un regalo invaluable, la lección de la permanencia en un mundo de cambios incesantes. Porque en el corazón de ese supuesto exceso latía un poder sagrado, la capacidad de cuidar, de honrar y de preservar lo que otros, tal vez, abandonarían sin comprender su valor. Tauro sabía que el oro verdadero no brillaba siempre bajo el sol, sino que se encontraba oculto en las horas silenciosas de trabajo, en las semillas puestas bajo la tierra, en la espera paciente del fruto que algún día llenaría de vida a todos. Y así, lo que otros llamaban terquedad, para las estrellas era la voluntad invencible que evita que lo esencial se marchite. Las constelaciones lo veían caminar por la senda de la vida con pasos firmes, sin desviarse ante espejismos ni promesas fugaces. Su pecado, según los murmullos celestes, era el deseo de conservar la dulzura de lo conocido y el calor de lo seguro. Pero esa misma fuerza, cuando era bien encauzada, se convertía en cimiento de imperios, en sostén de familias, en raíz de sueños que no se dejaban arrastrar por el viento. Tauro no vivía para la guerra, pero si el destino lo llamaba, se alzaba como un gigante sereno, dispuesto a defender lo suyo con la fuerza implacable de la montaña. Su aparente lentitud era en realidad un pacto con el tiempo, cada paso medido, cada acción consciente, cada decisión tomada como quien talla piedra eterna. Era capaz de esperar, de resistir, de mantener su centro cuando todo a su alrededor se agitaba como mar enfurecido. Las voces de los antiguos sabios decían que el universo necesita de todos los ritmos, la velocidad del fuego, la fluidez del agua, el soplo del aire y la firmeza de la tierra. Sin ese pecado de aferrarse a lo que ama, el mundo se desmoronaría en una sucesión de comienzos sin raíces, en una marea de cambios que nunca dejaría florecer nada. Tauro enseñaba que hay victorias que solo se consiguen quedándose, manteniendo la guardia, resistiendo tentaciones de abandono. En los mitos celestiales, cuando la oscuridad amenazaba con borrar la memoria de lo bello, Tauro permanecía erguido, cargando sobre su lomo el peso de lo que merecía ser salvado. Su fuerza no residía en el arrebato ni en el rugido, sino en esa inquebrantable determinación de proteger la vida, de sostenerla hasta que pudiera renacer. Y así, el pecado que los cielos le atribuían era también su don, la devoción profunda que se aferra, no por miedo a perder, sino por amor a lo que sabe que es sagrado. En cada siglo, en cada historia, su huella se reconocía en los campos que seguían dando fruto después de muchas lunas, en los vínculos que resistían los embates del tiempo, en las obras que no se desmoronaban al primer viento. Y el eco de su energía recordaba que, aunque algunos vean en su apego una cadena, en realidad era un lazo que sostenía al mundo entero para que no se deshiciera en el caos. Tauro, con su pecado noble y necesario, no buscaba dominar ni someter, sino custodiar. Y así, bajo el resplandor paciente de su constelación, la humanidad aprendía que a veces lo más heroico no es conquistar territorios nuevos, sino preservar con firmeza aquello que ya florece, para que la luz no se extinga jamás. En los pasajes menos contados de las crónicas celestes, Tauro aparece no solo como guardián de la tierra, sino como alquimista del tiempo. Su energía, al contacto con los días y las estaciones, no se limita a conservar, sino que transmuta lo que toca. Un brote frágil se convierte en árbol centenario bajo su paciencia, una promesa incierta, en realidad tangible, una chispa de deseo, en llama que no se apaga. Este poder de transformar lentamente, casi imperceptiblemente, es una de las joyas ocultas que su esencia otorga al mundo. En la vastedad zodiacal, Tauro es también la encarnación de la abundancia consciente, esa que no se derrama de forma caótica, sino que fluye como río sereno, alimentando todo a su paso. Su supuesta inclinación al placer y a los bienes materiales, vista desde el ojo de las estrellas, es en realidad una invocación sagrada a la celebración de lo físico, al reconocimiento de que la materia no es enemiga del espíritu, sino su vaso, su manifestación visible. Así, cuando Tauro toca la riqueza, no la acaricia con codicia, sino con gratitud, cuando goza de la belleza,
no la consume, sino que la honra. Su vínculo con la naturaleza no es meramente poético, sino un pacto ancestral. Los animales, las flores y las corrientes de agua sienten su presencia como una vibración armónica que les recuerda que todo tiene un ciclo, que nada florece sin raíces, que el fruto dulce solo existe porque hubo raíces que bebieron en silencio la savia profunda. De todos los signos, es el que comprende que la fuerza no siempre se demuestra con movimiento, sino con permanencia. Su aparente resistencia al cambio, vista en las narraciones humanas como obstinación, se convierte en el firmamento en un acto heroico, la negativa a traicionar su esencia por modas pasajeras o vientos caprichosos. Es el centinela que, cuando todo gira y se desordena, ofrece un punto fijo al cual aferrarse. Y en esa quietud, en ese silencio decidido, hay más valor que en 1000 batallas ruidosas. Hay en Tauro un arte que pocos dominan, el de construir un refugio en medio de la tormenta. Ese refugio puede ser un hogar, un vínculo, un sueño o una obra, pero siempre se edifica con los mismos materiales invisibles, compromiso, cuidado y una fe inquebrantable en que lo valioso merece tiempo. Así, cuando otros huyen ante el primer relámpago, él permanece, y su permanencia no es pasividad, sino resistencia activa, un acto consciente de fortaleza. El pecado, que le atribuyen, ese apego que no suelta, es también una prueba de su profunda lealtad. No abandona lo que ama, incluso cuando las circunstancias cambian, incluso cuando el mundo le dice que ya no tiene sentido. Y aunque algunos lo llamen terco, la historia y los astros saben que muchas veces ha sido esa terquedad la que ha salvado lo que, de otro modo, se habría perdido para siempre. En su andar, Tauro lleva la memoria de todas las siembras y cosechas que han alimentado a los pueblos desde tiempos inmemoriales. Es la fuerza que recuerda que, antes de la gloria, siempre está la semilla, que antes del triunfo, siempre está la espera, que antes de la cosecha, siempre está la labor silenciosa que nadie ve. Y en ese recordar, enseña a quienes lo rodean que no hay derrota en la lentitud, sino preparación, y que la estabilidad no es estancamiento, sino cimiento. Cuando las demás fuerzas del zodiaco se lanzan a conquistar horizontes lejanos, él se queda, pero no por miedo, sino para asegurarse de que, cuando ellos regresen, haya un lugar firme donde volver. Y en ese gesto silencioso y monumental, su supuesto defecto se revela como virtud suprema, la de ser el guardián que, sin pedir gloria, sostiene la estructura invisible de la vida. Su misión no es deslumbrar con destellos pasajeros, sino sostener una luz constante, como la llama que arde noche y día para guiar a quienes atraviesan la oscuridad. Por eso, aunque los cielos le acusen de aferrarse demasiado, la verdad es que su agarre no aprisiona, sino que sostiene, no encadena, sino que protege. Y así, siglo tras siglo, Tauro permanece como testigo vivo de que no todo en el universo se conquista avanzando, a veces, lo más grande se conquista quedándose. En los dominios más ocultos de los cielos, donde los signos se revelan en sus matices más secretos, Tauro guarda un misterio que trasciende su imagen de fuerza terrenal. No es solo la firmeza del suelo bajo los pies, sino también la vibración profunda que recuerda el latido de la creación misma. Su energía no se limita a sostener lo material, sino que también enseña a habitar el cuerpo como templo, a reconciliar al espíritu con la materia, a comprender que la carne y el alma no son opuestos, sino aliados en el viaje de la existencia. Allí donde otros signos buscan elevarse hacia lo intangible, Tauro muestra que lo divino también está en la textura de una piedra, en el aroma de un fruto, en el calor de un abrazo. Su supuesto pecado de deleitarse en los placeres terrenales no es un exceso banal, sino un recordatorio sagrado de que la vida debe sentirse, degustarse, tocarse y disfrutarse, porque cada sensación es un cántico de los dioses a través de la experiencia humana. Lo que parece hedonismo, visto con ojos astrológicos, es en realidad devoción a la creación, la capacidad de reconocer que cada caricia del mundo material es un reflejo del arte cósmico. El toro que lo simboliza no es únicamente un animal de fuerza bruta, sino también un emblema ancestral de fertilidad, abundancia y poder vital. En las culturas antiguas, el toro era venerado como ser sagrado porque contenía en su interior la potencia de la vida renovada, la promesa de alimento y continuidad. Así, en el mito celeste, Tauro carga con ese legado, ser guardián de la abundancia, pero no de la abundancia caótica, sino de la que se cultiva con esfuerzo y se disfruta con gratitud. Su energía, cuando se proyecta en el alma humana, otorga la capacidad de crear belleza duradera. Los artistas, músicos y constructores que llevan su huella en el espíritu tienden a no buscar aplausos inmediatos, sino a construir obras que atraviesan generaciones. En su aparente lentitud se esconde la sabiduría de quien sabe que lo sublime necesita tiempo para manifestarse.
La paciencia no es resignación, sino la certeza de que lo valioso merece esperar y lo sagrado no puede apresurarse. El apego, señalado como su debilidad, se convierte en un juramento de fidelidad frente al caos del universo. Donde otros ven cadenas, Tauro descubre raíces. Su relación con el pasado no es una cárcel, sino un altar. Sabe que soltar sin conciencia puede equivaler a traicionar lo aprendido, a desperdiciar el fruto de las experiencias. Y así, sostiene lo que para otros ya carece de valor, porque intuye que incluso en lo viejo puede renacer lo eterno. Tauro también enseña el poder del silencio. Mientras otros signos se expresan con estruendo, él sabe comunicarse con el lenguaje callado de la presencia. Su sola estabilidad transmite confianza, su calma inspira a quienes vagan en la incertidumbre. Es como el roble que no necesita moverse para imponer respeto, su quietud es un acto épico de resistencia frente a la vorágine del tiempo. En los momentos de oscuridad, cuando el vértigo del cambio amenaza con desarraigar todo, Tauro encarna la voz de la permanencia que susurra que no todo debe transformarse, que hay tesoros que merecen preservarse intactos. Esa voz es la que permite que la humanidad recuerde de dónde viene, porque sin memoria ningún futuro puede sostenerse. Su conexión con Venus, planeta de la belleza y el deseo, no se reduce al goce estético, sino que le confiere la capacidad de encontrar lo armónico en medio de lo cotidiano. Allí donde otros solo ven rutina, Tauro descubre rituales. Encender un fuego, cocinar un alimento, cuidar un jardín, para él no son gestos triviales, sino actos de reverencia hacia la vida. Ese es su secreto, convertir lo simple en sagrado, transformar lo común en eterno. Cuando se le acusa de inercia, Tauro responde con la grandeza de los ciclos naturales. No se precipita porque conoce el ritmo de la tierra, y sabe que la semilla no germina antes de tiempo, ni la fruta madura a la fuerza. Su aparente inmovilidad es, en realidad, la danza lenta de lo inevitable, la cadencia silenciosa del cosmos que trabaja sin estrépito. Y esa lección es heroica, porque en un mundo que confunde rapidez con triunfo, Tauro recuerda que lo imperecedero siempre se gesta en calma. En lo más profundo de su ser, Tauro guarda la enseñanza de que sostener es tan importante como avanzar, que nutrir es tan épico como conquistar, que cuidar puede ser tan revolucionario como luchar. En su pecado reside el don de mostrar a la humanidad que la vida no solo se trata de buscar horizontes lejanos, sino también de enraizarse en la tierra, en la materia, en el instante presente, y convertirlo en fundamento sólido para que todo lo demás pueda florecer. En los corredores más antiguos de la memoria estelar, Tauro no solo fue concebido como fuerza de permanencia, sino también como eco profundo de la armonía primordial. Allí donde otros signos llevan el impulso del cambio súbito, la osadía de lo inesperado o la urgencia de lo inmediato, Tauro sostiene el pulso secreto que late detrás de todo lo que perdura. Su aparente exceso, el aferrarse a lo tangible, encierra en realidad la sabiduría de quienes saben custodiar lo invisible a través de lo visible. Cada objeto que protege, cada vínculo que mantiene, cada territorio que guarda, se convierte en símbolo de un principio mayor, la sacralidad de lo manifestado. En la rueda zodiacal, su lugar no es casual. Llega después de Aries, que inicia la chispa, y antes de Géminis, que dispersa y multiplica. Tauro aparece como el puente indispensable que convierte el impulso inicial en algo que puede echar raíces. Aries enciende la antorcha, pero Tauro le da sostén al fuego, Géminis lleva el mensaje, pero Tauro preserva el contenido. Sin su presencia, la obra de la creación quedaría en simple destello, y jamás se consolidaría en forma estable. Este rol de custodio del proceso cósmico lo convierte en héroe silencioso, aquel que no busca protagonismo, pero sin el cual el ciclo entero se derrumbaría. En las tradiciones más antiguas, se reconocía que su poder no solo era terrenal, sino también celeste. Tauro guarda dentro de su constelación a las Pléyades, ese racimo brillante que desde siempre fue guía de navegantes, agricultores y buscadores de sentido. Allí se cifra un misterio, en su aparente calma late la orientación, la brújula secreta que señala a quienes se sienten perdidos en mares turbulentos. Su pecado de mirar siempre hacia lo mismo es también el don de servir de estrella fija, de referencia estable en un universo que gira sin cesar. Su relación con la abundancia se expande más allá del sustento material. Es símbolo de fertilidad en todos los planos, inspira la fecundidad de las ideas, la gestación de proyectos, la multiplicación de lo bello. Lo que toca se convierte en campo fértil, porque su energía lleva la impronta de Venus, que no solo seduce con la belleza, sino que ordena la armonía de la existencia. Su pecado, visto como apego a lo que proporciona placer,
es en verdad la celebración de la vida en su máxima expresión, la comprensión de que cada instante de gozo es un tributo a la divinidad creadora. El toro como animal sagrado habla también de fuerza contenida, de energía que no necesita desatarse constantemente para demostrar lo que es. Representa la potencia latente, esa capacidad de permanecer en calma pero con reservas inagotables listas para surgir cuando la ocasión lo demanda. En esta quietud se revela una forma distinta de heroísmo, la fuerza que se conoce a sí misma no necesita ruido, y la verdadera grandeza no exige pruebas permanentes. Así, su constancia se convierte en canto épico, porque en ella habita la victoria de quienes no ceden ante las tempestades ni se desgastan en movimientos innecesarios. En lo humano, su influencia enseña el arte de cuidar lo que se posee no con avidez, sino con gratitud. El apego que otros ven como límite se convierte en una filosofía de vida, reconocer valor en lo existente, agradecer cada don, elevar lo común a la categoría de tesoro. Tauro nos recuerda que el verdadero poder no siempre se halla en conquistar nuevos horizontes, sino en honrar y sostener lo que ya floreció. El mundo moderno olvida con facilidad lo conquistado, pero la huella taurina lo rescata, lo preserva, lo guarda para que no se pierda en la desmemoria. Su relación con la naturaleza lo hace también guardián de la estabilidad de los ciclos. Cuando las estrellas hablan de él, no se refieren solo a un signo de tierra, sino al latido que une el tiempo humano con el tiempo universal. Su paso está marcado por la sabiduría de las estaciones, porque Tauro enseña que todo florecimiento requiere espera, que la fuerza no es instantánea, sino acumulativa, y que lo duradero se construye desde lo pequeño y cotidiano. Esta enseñanza, sencilla en apariencia, es la base de las epopeyas que trascienden eras, porque ningún monumento, ninguna obra, ninguna relación se sostiene si no bebe de esta raíz. En los momentos más oscuros, cuando los pueblos han sentido que nada permanece y que todo se disuelve, la energía taurina surge como un recordatorio de que hay valores que ni el tiempo ni la destrucción pueden borrar. Su pecado, que parece negarse al cambio, es también la afirmación de que lo eterno existe y se puede mantener vivo en medio de lo efímero. Y así, en el teatro cósmico, Tauro encarna la resistencia que no se quiebra, la fidelidad que no abandona, la devoción que no se cansa. La épica de su destino no se escribe en conquistas militares ni en gestas grandilocuentes, sino en la permanencia misma. Tauro es la epopeya de lo que se sostiene, de lo que permanece erguido mientras todo alrededor se transforma. Su gloria no se mide en aplausos inmediatos, sino en la herencia que deja a quienes aún no han nacido. Y en esa gloria silenciosa, su pecado revela su naturaleza más elevada, ser guardián del ritmo sagrado que da sentido al universo. En la inmensidad de los mitos celestes, Tauro no solo se revela como guardián de la estabilidad y la materia, sino también como maestro del ritmo profundo que vincula al ser humano con el pulso del cosmos. Su energía, anclada en la tierra, no es únicamente un ancla estática, sino un tambor sagrado que resuena con los latidos del universo. Allí donde los signos de aire dispersan ideas y los de fuego encienden revoluciones, Tauro sostiene la melodía invisible que recuerda a los pueblos la importancia de respirar al compás de la vida. En este don se encuentra también lo que algunos llaman pecado, la dificultad de moverse rápido, de dejarse llevar por las corrientes repentinas. Pero en esa resistencia al vértigo late la grandeza de quien escucha la voz antigua de la tierra y la respeta. Su papel en el zodiaco guarda una dimensión espiritual que muchas veces se olvida. Tauro no es únicamente el cultivador de lo material, sino el constructor de templos interiores. Su vínculo con la forma tangible le otorga la capacidad de materializar lo sagrado en lo cotidiano. Allí donde otros buscan lo divino en lo etéreo, Tauro lo hace descender a lo concreto, un altar de piedra, una canción que permanece, un jardín cuidado como extensión del alma. Su pecado de aferrarse a lo físico se convierte entonces en la bendición de recordarnos que lo eterno también necesita morada visible, que lo espiritual no puede sostenerse sin una base material que le dé cuerpo. La constelación de Tauro, con las Pléyades brillando en su hombro, guarda el símbolo de la guía y la orientación. Este detalle revela que su función no es únicamente sostener lo ya conquistado, sino también marcar un rumbo firme en medio de la noche. El toro celeste no avanza con prisa, pero cada paso que da es seguro, cada dirección que toma está cargada de certeza. Su pecado de querer seguridad se transforma en virtud cuando la humanidad necesita un faro que no se apague. Porque en un mundo donde tantas voces cambian de rumbo con facilidad, Tauro sostiene la dirección que evita que las multitudes se pierdan.
en los relatos más antiguos, se hablaba de Tauro como el signo que protege la riqueza de la tierra, no solo la abundancia de los campos, sino también los minerales ocultos en sus entrañas, las piedras preciosas, los metales que más tarde se convertirían en símbolos de poder y civilización. El apego taurino a lo material no es entonces simple deseo de posesión, sino un instinto ancestral de custodiar los recursos que garantizan la supervivencia y el desarrollo de los pueblos. Su pecado, visto desde lo alto, es el pacto de proteger lo que la tierra ofrece, porque sin ese cuidado no habría cimientos para la cultura ni para la evolución humana. Dentro de su aparente rigidez, Tauro guarda una dulzura que pocas veces se reconoce. Su apego no se limita a los objetos, sino que se extiende a los vínculos. Es un signo que sabe mantener afectos en el tiempo, que no abandona con facilidad, que no olvida lo que fue importante. En esta fidelidad se esconde una épica silenciosa, la de quienes sostienen el amor cuando otros se rinden, la de quienes mantienen la palabra empeñada aunque pasen años, la de quienes levantan sobre sus hombros la responsabilidad de ser refugio para los que confían en ellos. Su pecado de no soltar se convierte en virtud cuando el mundo necesita lealtad en medio de la fugacidad. El goce de los sentidos, tan ligado a Tauro, no es un simple abandono a los placeres, sino la expresión de un conocimiento profundo. La vida, para ser honrada, debe experimentarse plenamente. Degustar, escuchar, tocar, oler y contemplar no son actos superficiales, sino formas de agradecer a la creación por haber nacido en ella. El supuesto exceso es en realidad un rezo, un cántico encarnado en la experiencia del cuerpo. Tauro enseña que lo divino no se encuentra solo en las alturas celestiales, sino también en el pan compartido, en la música que conmueve, en el perfume de una flor al amanecer. Lo que otros llaman indulgencia es, para él, una liturgia. En los momentos en que la humanidad se siente arrastrada por el frenesí de la velocidad, Tauro se convierte en símbolo de resistencia frente a la pérdida de lo esencial. Su lentitud es un recordatorio de que la vida no es una carrera interminable, sino un camino que debe disfrutarse paso a paso. Este signo enseña que detenerse, contemplar y valorar son actos revolucionarios en un mundo que todo lo acelera. El pecado de no avanzar con rapidez se convierte en el don de enseñar a avanzar con propósito. El toro celeste también encarna la fuerza del arraigo. Allí donde otros se dispersan, Tauro echa raíces. No lo hace por miedo, sino por sabiduría, porque sabe que solo desde una base sólida se puede alcanzar lo alto. Su aparente resistencia al cambio es, en realidad, el arte de construir cimientos tan firmes que resistan cualquier transformación. Cuando al fin cambia, lo hace de manera irreversible, y esa decisión tiene la fuerza de lo eterno. Su pecado de aferrarse se convierte en una lección de compromiso absoluto. Aquello que merece cambiar, lo cambiará para siempre. En el gran relato zodiacal, Tauro representa la estabilidad sin la cual no hay progreso verdadero. Su pecado de exceso en el apego es el espejo donde el mundo descubre que la permanencia también es heroica. No se trata de inmovilidad, sino de sostén, no de avaricia, sino de custodia, no de debilidad, sino de fuerza paciente. Su misión no es efímera ni grandilocuente, sino monumental y callada, mantener encendida la llama de lo esencial para que, cuando los demás signos se agoten en sus conquistas y aventuras, puedan regresar a un suelo firme donde todo vuelve a empezar. En los pliegues más profundos del simbolismo taurino, se revela una fuerza que va más allá de la estabilidad y la abundancia, una fuerza ligada a la memoria ancestral del universo. Tauro es guardián de la continuidad, no solo en lo material, sino en lo espiritual, en la tradición, en la herencia invisible que conecta a cada generación con sus raíces. Su aparente apego al pasado no es un límite, sino una promesa de custodiar los legados para que nunca se diluyan en el olvido. Allí donde otros signos borran huellas para abrir caminos nuevos, Tauro recoge esas huellas y las guarda como estandartes de sabiduría. Su supuesto pecado de resistencia al cambio se convierte en el hilo que teje la identidad de los pueblos, en el custodio de aquello que da sentido al presente. En su relación con la tierra, Tauro no es solamente agricultor de granos y frutos, sino también cultivador de la serenidad interior. Así como prepara la semilla, prepara también el corazón para florecer en calma. Su energía enseña que la vida no se construye en medio de tormentas constantes, sino en el terreno fértil de la serenidad. Su pecado, interpretado como complacencia o pasividad, se eleva en realidad como virtud suprema, la capacidad de permanecer en paz incluso en medio de las guerras, de sostener un estado interior tan firme que nada externo pueda quebrarlo. En el mapa astrológico, Tauro simboliza también el arte de sostener el cuerpo como templo sagrado. No se trata de indulgencia,
sino de devoción a la forma encarnada que el espíritu eligió para vivir. La sensibilidad de sus sentidos es un don cósmico, no busca el exceso, sino la conexión con lo divino a través del placer de existir. Comer con gratitud, descansar con entrega, abrazar con fuerza, contemplar con silencio, escuchar con emoción, son gestos que en él se transforman en liturgia. Allí se encuentra una de sus grandezas menos reconocidas, demostrar que la espiritualidad no está reñida con la materia, que lo físico también es un camino hacia lo eterno. Su naturaleza vinculada a Venus lo hace portador de la belleza tangible. Pero esa belleza no es superficial ni pasajera, sino la belleza que dura, la que se construye piedra sobre piedra, la que resiste los siglos. El supuesto pecado de aferrarse a lo bello se convierte en el arte de preservarlo para que otros lo contemplen. En él habita la fuerza de quienes restauran templos, salvan lenguas olvidadas, protegen paisajes sagrados. Su papel en la gran narrativa cósmica no es el de conquistar, sino el de mantener viva la herencia de la creación, para que nunca falte un canto de armonía en medio de la desolación. El toro cósmico también es símbolo de fertilidad espiritual. Donde otros signos se desgastan en la prisa, Tauro gesta lentamente, alimenta en silencio, fortalece desde adentro. Su paciencia es un don creador, sabe esperar hasta que las fuerzas se alineen, hasta que el tiempo sea propicio, hasta que la semilla esté lista para emerger. Este ritmo pausado, muchas veces criticado, es en realidad el secreto de la eternidad. Nada que perdure puede nacer en la impaciencia, y Tauro lo recuerda en cada gesto, en cada elección, en cada paso que se niega a precipitar. En la dimensión épica, Tauro representa el héroe que no se enciende con una sola batalla, sino aquel que soporta 1000 asedios sin caer. Su pecado de obstinación se revela entonces como virtud del guerrero inquebrantable, el que permanece de pie cuando otros ya se han rendido. No necesita grandes gestas para demostrar su fuerza, porque su poder se mide en la capacidad de sostener. Si el mundo entero temblara, él sería la roca que aún resistiera, el guardián que no abandona el puesto aunque el horizonte se oscurezca. El alma taurina también guarda la capacidad de reconciliar al ser humano con el tiempo. En lugar de luchar contra él, Tauro se convierte en aliado de sus ciclos. Comprende que lo que parece lento es en realidad profundo, y que cada espera es una preparación. Allí donde otros maldicen la demora, Tauro enseña a confiar en la maduración. Su pecado de lentitud se transforma en un canto de confianza, nada llega tarde, nada se pierde, todo florece cuando corresponde. En lo más íntimo, Tauro porta la misión de recordar que la vida no solo se trata de avanzar, sino de permanecer enraizado en lo esencial. Su energía es el abrazo de la Madre Tierra, la promesa de que siempre habrá un suelo firme para sostener los pasos de quienes caminan en busca de destino. Aunque los cielos lo acusen de apego, su esencia sabe que sin ese apego no habría hogar, no habría alimento, no habría refugio. El toro celeste no es la prisión, sino el guardián, no es la cadena, sino el cimiento. Y en ese cimiento reside la verdadera grandeza, la de sostener el universo en su marcha infinita, recordando que lo eterno se edifica con calma, lealtad y amor por la vida misma. En las profundidades del simbolismo zodiacal, Tauro encarna la fuerza del arraigo no solo a la tierra, sino también a la identidad. Su pecado de aferrarse se traduce en la capacidad de mantener firme aquello que define al ser, incluso cuando los vientos del cambio intentan arrasar con todo. Este signo no solo custodia bienes materiales, sino también valores, tradiciones y principios que de otro modo se perderían en el torbellino del tiempo. En su naturaleza se guarda el mensaje de que la grandeza no siempre está en lo novedoso, sino también en la preservación de lo que sostiene la esencia de la vida. La energía taurina tiene una conexión directa con la vibración de la voz y del canto. En muchas culturas se la ha asociado con la música, con la resonancia de la garganta que expresa lo más profundo del alma. Lo que parece apego a la estabilidad se manifiesta también en la capacidad de emitir sonidos que calman, que transmiten poder y que construyen puentes invisibles entre el hombre y los dioses. El canto sagrado, el rezo entonado, la palabra que sana, encuentran en Tauro su guardián celeste. Su pecado de amar lo concreto se transforma en virtud cuando lo concreto se convierte en sonido, en palabra, en vibración que permanece en la memoria colectiva. En su vínculo con la naturaleza, Tauro representa también la fuerza de lo fértil que resiste a las sequías, la savia que circula por las raíces cuando la superficie parece estéril. Su perseverancia no se limita a resistir, sino que nutre en lo invisible, fortalece en silencio, acumula energía hasta que llega el momento de renacer.
Lo que en otros ojos se interpreta como inmovilidad es en realidad la sabiduría de almacenar poder en lo profundo, de esperar sin desgastarse, de sostener con firmeza para que, llegado el instante, la vida brote con mayor intensidad. La grandeza de Tauro se encuentra también en su capacidad de construir espacios sagrados de refugio. Su energía inspira hogares que se convierten en templos de paz, relaciones que se transforman en fortalezas, territorios que se hacen inviolables porque están sostenidos por la fuerza invisible de la lealtad. Su pecado de posesión adquiere entonces un rostro épico, el de quien protege con valentía aquello que se le confió, el de quien no abandona aunque los demás lo hagan, el de quien erige un santuario para los que buscan seguridad en tiempos de incertidumbre. Dentro del mapa zodiacal, Tauro cumple la misión de enseñar que la verdadera riqueza no es el lujo efímero, sino la abundancia que se comparte y se transmite. Su relación con los bienes materiales no es mero deseo de acumulación, sino la comprensión de que sin materia no hay soporte para el espíritu. Así, el aparente exceso se convierte en servicio, el pan que alimenta a muchos, el campo que da fruto a generaciones, la obra que permanece como legado. El pecado de querer poseer se convierte en virtud cuando lo poseído se transforma en bendición para otros. Tauro lleva en su esencia la paradoja de la fuerza tranquila. No necesita imponerse para ser respetado, porque su sola presencia transmite confianza y estabilidad. Esta quietud no es debilidad, sino control consciente de una potencia inmensa que, cuando se despierta, se convierte en fuerza imparable. Su obstinación, tantas veces señalada como defecto, es la armadura que lo protege de la volatilidad, el fuego que lo mantiene fiel a su misión, la coraza que lo convierte en guardián inquebrantable del orden natural. También habita en Tauro el poder de la sensualidad creadora. Su relación con Venus no es únicamente estética, sino profundamente vital, es el amor que se expresa en la unión física, en el gozo del cuerpo como canal de energía divina. Su pecado de entregarse al placer revela un aspecto épico y olvidado, la capacidad de generar vida, de transmitir fuerza vital a través del contacto, de elevar lo corporal a categoría de rito. En su visión, el cuerpo no es un obstáculo para el espíritu, sino un puente hacia lo sagrado. En el plano cósmico, Tauro simboliza el pilar que sostiene la rueda zodiacal en su giro. Su energía es el cimiento sobre el cual se erigen las conquistas de Aries y los aprendizajes de Géminis. Sin su permanencia, la rueda no tendría base y se desmoronaría. Su pecado de aferrarse es en verdad la prueba de que incluso el universo necesita estabilidad para seguir danzando. Su lección es eterna: sin raíces no hay vuelo, sin tierra no hay cielo, sin sostén no hay ascenso. En los relatos no escritos de los astros, se dice que Tauro fue puesto en el firmamento para que la humanidad recordara siempre la importancia de lo que dura, de lo que se mantiene, de lo que resiste más allá del paso de los días. Su aparente exceso se revela entonces como virtud sublime, la de sostener con firmeza lo que otros no saben valorar, la de mantener encendida la llama que de otro modo se apagaría, la de ser roca en un mundo que cambia como arena. Y en esa misión silenciosa, Tauro se vuelve épico no por lo que conquista, sino por lo que preserva para que la vida nunca deje de florecer. Tauro guarda en su esencia una fuerza vinculada al misterio de la encarnación, al milagro de que lo invisible se vuelva visible y lo intangible adquiera forma. Su relación con la materia no se agota en la idea de riqueza o de placer, sino que se extiende hacia un aspecto mucho más profundo, la capacidad de dar cuerpo a los sueños. Allí donde la chispa creadora de otros signos permanece abstracta, en Tauro se concreta, se vuelve tangible, sólida, perdurable. Su aparente pecado de aferrarse a lo físico se revela entonces como la virtud de materializar lo eterno en formas que pueden sostenerse y trascender generaciones. Este signo lleva también un vínculo oculto con los ciclos de la naturaleza en su aspecto más místico. Así como las estaciones requieren un tiempo específico para madurar los frutos, Tauro es guardián del ritmo secreto que conecta al hombre con la tierra. Su firmeza no es obstinación ciega, sino respeto profundo a ese orden invisible que dicta cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar. El aparente defecto de su lentitud es en realidad su comunión con el tiempo sagrado, el que no se mide en relojes, sino en pulsaciones de eternidad. El toro celeste también encierra el misterio del sacrificio fecundador. En muchas tradiciones antiguas, el toro era ofrecido a los dioses como símbolo de fuerza vital que se entrega para renovar el ciclo. Tauro, en el lenguaje astrológico, hereda esa memoria, su misión no es solo poseer, sino ofrendar. El apego que se le atribuye se transmuta en generosidad cuando se comprende que lo que protege no es para sí mismo, sino para dar continuidad a lo sagrado. Su pecado se convierte en virtud cuando aquello que custodia lo pone al servicio de la vida.
En su silencio, Tauro porta también la capacidad de enseñar el valor de lo constante frente a lo efímero. Allí donde todo cambia y se dispersa, él recuerda que lo sólido también es parte del universo. No busca competir con la transformación, sino complementarla. El fuego abre caminos, el aire mueve ideas, el agua purifica, pero la tierra sostiene. Y Tauro es el signo que lleva sobre sí el peso de ese sostén. Su apego, criticado por los cielos, es en verdad el sacrificio de cargar con la misión de ser soporte, aun cuando los demás lo vean como exceso o limitación. El gozo de los sentidos en Tauro también encierra un secreto más profundo, el despertar de la gratitud. Cada experiencia sensorial, cada sabor, cada aroma, cada textura, es para este signo una invocación al misterio de existir. Lo que para otros puede parecer indulgencia, en Tauro es una oración encarnada. A través del placer, honra la creación, a través de la abundancia, reconoce la generosidad de la vida. Así, lo que se nombra pecado es, en realidad, su forma de alabar lo divino en lo cotidiano. En la dimensión heroica, Tauro enseña el poder de la resistencia silenciosa. No busca victorias rápidas ni aplausos estruendosos, porque su batalla es más profunda, resistir la desintegración, sostener lo que otros descuidan, mantener viva la llama en medio de la oscuridad. Su aparente testarudez es la armadura que le permite cumplir esa misión. Cuando los demás signos flaquean en su ímpetu, Tauro permanece. Cuando las conquistas se desmoronan, sus cimientos siguen en pie. Y esa permanencia, aunque discreta, es la más grande de las epopeyas. Su vínculo con Venus lo convierte también en protector de la armonía y la belleza, no como adorno pasajero, sino como principio que sostiene la vida. Lo bello para Tauro no es superficialidad, es equilibrio. Su apego a la forma estética es un acto de defensa contra el caos. Allí donde reina el desorden, Tauro construye jardines, templos, melodías, refugios. Su pecado de desear lo hermoso se transforma en virtud cuando lo hermoso se convierte en alimento del alma, en recordatorio de que incluso en medio de las pruebas, la vida debe ser celebrada. En lo más oculto de su energía, Tauro representa la reconciliación del ser humano con su propio cuerpo. Allí donde muchas tradiciones han visto la materia como prisión, Tauro enseña que es vehículo, que es don, que es tierra sagrada en la que habita lo eterno. Su aparente exceso al aferrarse a lo físico es la voz que recuerda que no hay espíritu que pueda desplegarse sin forma que lo contenga. Y en esa comprensión yace uno de sus dones más elevados, la redención de la materia como lugar donde lo divino se manifiesta. En la historia épica del zodiaco, Tauro ocupa el papel de guardián de lo esencial. Su misión no es volar ni incendiar, sino sostener lo que da base a todo lo demás. Lo que parece exceso es, en realidad, compromiso con la vida misma. Lo que parece inmovilidad es preparación para lo duradero. Lo que parece obstinación es fidelidad a un designio mayor. Su pecado es su don, porque en el apego se revela el amor, en la resistencia se revela la fuerza, en la permanencia se revela la eternidad. Y así, en silencio, Tauro se erige como héroe cósmico, no por lo que conquista, sino por lo que preserva, no por lo que cambia, sino por lo que mantiene vivo cuando todo lo demás se desvanece. Tauro encierra en su esencia un vínculo con la creación primigenia que lo hace custodio del principio de la forma. Allí donde el caos busca desbordar, Tauro establece límites, ordena, da contorno a lo que antes era solo fuerza dispersa. Su energía es la del molde que recibe la materia y la transforma en algo reconocible, la del útero cósmico que no se apresura porque sabe que toda gestación requiere calma y seguridad. Ese apego señalado como pecado es, en realidad, el compromiso inquebrantable de sostener la forma hasta que esté madura, hasta que lo creado pueda vivir por sí mismo sin romperse. La influencia taurina se proyecta también en la relación del ser humano con los recursos de la tierra. Su aparente obsesión con lo material es, desde la perspectiva celeste, el instinto de preservar lo que es finito y sagrado. Así como la tierra guarda en silencio semillas, minerales y aguas subterráneas, Tauro guarda para el futuro lo que otros consumirían sin medida. Su apego no es avidez, es consciencia ancestral de la necesidad de resguardar. En su misión, todo lo que protege tiene un propósito mayor, asegurar que la abundancia continúe, que la cadena de vida no se quiebre, que lo sagrado de la tierra nunca se desperdicie. La épica taurina también se revela en la fuerza del compromiso. Mientras otros signos se dispersan entre múltiples caminos, Tauro enseña que hay destinos que se cumplen permaneciendo fieles, que hay victorias que no llegan al moverse de un lugar a otro, sino al cavar hondo en un solo punto hasta encontrar agua.
Su pecado de obstinación se convierte así en un juramento de perseverancia. Es la voz del héroe que, aunque el mundo lo presione, no cede en su propósito y termina por conquistar no con rapidez, sino con resistencia. En el plano humano, esta energía inspira a quienes luchan durante años por un sueño, a quienes cargan con constancia proyectos que otros habrían abandonado, a quienes sostienen en silencio lo que nadie más se atreve a sostener. En el ámbito espiritual, Tauro revela un misterio poco comprendido, la unión entre lo divino y lo tangible a través de lo sensorial. Sus dones lo llevan a experimentar lo eterno en lo inmediato, lo infinito en lo concreto. Un paisaje, un sabor, un sonido, una textura, pueden ser para él la puerta de acceso a lo trascendente. Así, el pecado de entregarse al placer se convierte en el arte de abrir portales hacia lo sagrado a través del cuerpo. Este signo nos recuerda que el alma no solo se eleva en el silencio interior, sino también en el gozo compartido, en el contacto con la belleza, en la gratitud por lo simple. Tauro guarda también una conexión profunda con la memoria del linaje. Su energía es la que preserva la voz de los ancestros, la que mantiene vivas las tradiciones, la que resguarda rituales antiguos que sostienen la identidad de un pueblo. Allí donde otros signos tienden a romper con el pasado, Tauro se convierte en la piedra que conserva la inscripción, en el guardián que evita que el olvido devore lo esencial. Su apego no es a lo viejo por sí mismo, sino a lo que el pasado ofrece como raíz y guía. Sin ese custodio, las generaciones perderían el sentido de pertenencia, el lazo invisible que conecta con lo eterno. En el plano simbólico, su conexión con la garganta abre un campo de poder poco mencionado, la voz como fuerza creadora. Tauro es la vibración que se transforma en canto, en palabra, en decreto capaz de modelar realidades. Su pecado de repetirse y sostener ideas hasta la exasperación es, en verdad, la herramienta que convierte la palabra en eco eterno. Su voz no se desvanece, sino que persiste, porque sabe que la repetición es lo que graba la verdad en la piedra del tiempo. Así, Tauro inspira a los cantores, a los narradores, a los guardianes de mitos que mantienen viva la memoria colectiva. Incluso en la lucha, Tauro revela un aspecto heroico que no siempre se reconoce. Aunque no busca conflictos, cuando se ve obligado a defender lo suyo, lo hace con la furia de una montaña que despierta. Su paciencia acumulada se convierte en fuerza imparable, y su aparente pasividad se transforma en avalancha que nada puede detener. Allí, el pecado de aferrarse se vuelve virtud guerrera, porque demuestra que lo que protege no es por capricho, sino porque encierra algo tan sagrado que merece toda su energía. En su vínculo con la belleza, Tauro no se conforma con lo superficial. Su apego estético nace de un instinto de armonía, de un deseo de que todo lo que lo rodea refleje el equilibrio universal. La construcción de jardines, templos, esculturas o melodías que perduran son manifestaciones de esa energía que busca dar forma a la eternidad en lo sensible. Lo que otros ven como exceso o lujo, en Tauro es el esfuerzo por convertir el mundo en un reflejo de lo divino. Su enseñanza última es que la permanencia no es debilidad, que la lealtad no es carga, que la lentitud no es derrota. Su pecado es la fidelidad llevada al extremo, pero es precisamente esa fidelidad la que asegura que la llama de lo esencial nunca se apague. Tauro es la roca en medio de la tempestad, la raíz que sostiene al árbol cuando el viento lo azota, el guardián silencioso de lo que de otro modo se perdería. Y en esa misión se revela su carácter épico, ser el signo que, a pesar de todo, sostiene el mundo en su marcha y lo conecta una y otra vez con la promesa de la eternidad.